centralizar el poder político, la Constitución de Huancayo. Y por la paradoja de la historia, Agustín Gamarra murió en la batalla de Ingavi en 1842. Hizo un texto para perpetuarse en el poder, pero ese texto no le sirvió porque él falleció en Ingavi. ¿Qué cosa ocurrió con ese texto que era lo más reprobable como texto constitucional? ¿Qué ocurrió? El azar, las circunstancias. Ese texto lo asumió el gobierno de Ramón Castilla. Y Castilla hizo de un texto malo, hizo un uso discreto, moderado, y el texto, que era pésimo, tuvo resultados económicos, con la bonanza guanera. Y con ese texto, el Perú pagó toda su deuda externa del siglo XIX. Con ese texto malo en términos de artículos y fundamentos, se convirtió en un texto que le dio resultados al Perú. Miren la paradoja, o sea, si nos fijamos nominalmente en el texto, decimos que este texto no sirve para nada, pero en la práctica un texto que fue hecho con propósitos autoritarios sirvió en su contexto económico para dar la hora más gloriosa de la economía peruana. Y lo resumo en un solo tema. En 1854 el Perú pagó su deuda externa a todos los países al cual le debían. Fue la única vez que el Perú como Estado no tuvo deuda externa. Le pagamos a todos los países. Y entonces un texto que se hizo con pretensiones pretorianas terminó siendo un texto usado con discrecionalidad por el gobierno de Castilla, Echenique, y produjo resultados óptimos. Y entonces, ¿quién dice que los textos malos, porque esa es también la otra tesis, la Constitución norteamericana es una Constitución mala, porque reconoce la esclavitud, no le reconoce derechos a la mujer, no reconoce un conjunto de derechos. Pero ¿cómo un texto malo ha sido tan virtuoso en su ejecutoria? O sea, ¿el problema es de palabras o el problema es de aplicación? Jefferson dijo, el problema no es elaborar una constitución, el problema es cómo aplicamos la constitución. El debate peruano debería ser así, no es qué le ponemos a la constitución, sino cómo aplicamos la constitución. Nuestro debate siempre es un debate lingüístico, de palabras, de derechos más, derechos menos, creyendo que las palabras cambian la realidad. Y no es así, no es así. Y esa es la historia de los 12 textos constitucionales que hemos tenido. Y si analizamos la Constitución presente, vamos a encontrar la paradoja, pues, la paradoja máxima. ¿Cuál es la paradoja máxima? Que todos los gobernantes han llegado al Ejecutivo prometiendo que van a derogar la Constitución del 93. ¿Por qué no la derogan? Sería la pregunta. Si todos ganaron las elecciones diciendo que van a derogar la Constitución del 93, ¿por qué no la derogan? A ver, ¿alguien me puede contestar esta paradoja de la historia? O sea, tienes que prometer que vas a derogar la Constitución, pero cuando llegas al poder, empiezas a gobernar muy cómodamente con el texto que has prometido derogar. Allí está la paradoja, allí está la paradoja. La paradoja es que hoy día se ve en el tema material. Leía hoy día Gestión, se están vendiendo 18.000 autos mensuales. 18.000 autos mensuales. En el año 1979 se compraban 1.000 autos anuales nuevos. Si alguien que quiere ver las leyes no analiza la realidad, entonces no está discutiendo con propiedad lo que debe recibir el texto normativo. No puedes disociar norma de realidad. Tienes que encontrar los vasos comunicantes que te permitan afirmar la legalidad y la normatividad. Creo yo que el reto que tenemos es el reto del siglo XXI. Si las constituciones fracasaron en el siglo XIX, fracasaron en el siglo XX, ¿qué nos espera en el siglo XXI?
Y yo encuentro un conjunto de déficits que los planteo en este texto. Cuando hice una investigación y colocamos en un universo muy grande de personas qué derechos conocían, les pusimos el derecho a la libertad, el derecho a la educación, el derecho a la salud, etcétera, etcétera, descubrimos una paradoja, que la mayoría de los peruanos conocían el ama aquella, el ama suya como derechos. Estamos hablando de todo el Perú, no estamos hablando de Lima, de las zonas urbanas, sino del Perú. Estamos hablando de un universo general, de niños, de adultos, de ancianos, porque la Constitución no es un tema de ciudadanos, la Constitución es un tema de personas. Y en este tema descubrimos que el porcentaje minoritario se identificaba con estas imágenes genéricas de libertad, igualdad, derecho a la educación, derecho a la salud. Pero la gran mayoría se identificaba con el ama aquella, el ama suya, como parte del derecho. Y allí está la paradoja. Hemos asumido el programa de Occidente sin entenderlo. Hemos traído el derecho romano, hemos traído el derecho castellano, pero no hemos entendido que para hacer un derecho, el derecho es no solamente es conciencia, el derecho también es inconsciencia. Y en el inconsciente de los peruanos subyace el derecho constitucionario como un elemento, regla fundamental que carecen los 14 textos constitucionales que hemos estudiado en este libro. Ninguna constitución peruana, ni por asomo, ha reconocido al ama aquella como parte del derecho propio. Y allí está la paradoja. Construir un derecho exclusivamente bajo los patrones foráneos, occidentales, inevitablemente nos va a llevar a otro fracaso más. Podemos construir otra constitución, iríamos a la 15ª constitución, podemos hacerlo, pero si lo hacemos con los parámetros que siempre han sido recurrentes, estoy seguro que volveríamos a fracasar en el siglo XXI. Y lo que se trata es precisamente de encontrar una relación entre lo que es una república verdadera, una república de ciudadanos, ¿no?, donde no existan estas disonancias o exclusiones, incluso raciales, como hay en el Perú. Tenemos que construir una democracia que sepa respetar a las minorías y sobre esa base construir un sentimiento constitucional de pertenencia que nos permita convivir frente a los retos del siglo XXI. He publicado este texto para debatir. Creo que el deber de todos los que miramos a la República de caras al Bicentenario es discutir por qué no ha funcionado la República, por qué ha sido insuficiente la democracia y por qué el orden constitucional permanentemente ha sido incumplido. No estamos hablando de los últimos 20 años, estamos hablando de los últimos 190 años. Es más, si nos proyectamos, y este año que conmemoramos Cali, también tenemos que decir en 200 años por qué no han funcionado los textos constitucionales. Ese es el debate que tenemos que dar de manera ordenada, con pruebas, con citas, para ver. Lo otro son discusiones románticas, son discusiones abstractas, que no tienen un contenido cierto y que nos llevan a esos famosos dilemas: ¿cuál constitución es mejor? ¿No? El debate no está allí. ¿Qué le agregamos a la Constitución? El debate tampoco está allí, porque vivimos cada legislatura agregando nuevos derechos, creyendo que con esas posturas podemos consolidar un orden constitucional. Este libro pretende aportar a ese debate. No soy complaciente, espero las críticas, ¿no?, las críticas, los contraargumentos, los espero,